Tenemos que ver para adelante, ¿no? Y después de la pandemia, el mundo se paralizó. Se semi-paralizó porque obviamente es imposible decir que un lugar así en medio del universo en donde habitamos 7.500 millones de seres humanos y una naturaleza que tiene una dinámica, pues decir que se paralizó tal vez sería muy pretencioso, pero bajo las condiciones normales o anormales, pero humanamente normales, de este desarrollo brutal, del triunfo de la especie humana en este planeta, pues podríamos ver que gran parte de la actividad se ha paralizado. Y dentro de estas, la actividad migratoria se vio reducida. Bueno, tan es así que desde que empezó la pandemia, no hemos tenido que platicar a ustedes de La Bestia, por ejemplo, este tren que recorre el sureste mexicano y que transporta, sí, carga y todo, pero gente en la parte del techo de migrantes que llegan de América Central. No se ha visto esto. Tampoco se han visto, digamos, invasiones o transgresiones que migrantes invaden y transgreden en las estaciones migratorias de México en el sur, en la frontera ahí en el Suchiate con Guatemala. No hemos visto nada de este tipo de cosas, pero se retomará la actividad. Ahora que todo empieza a volver a ser, pues ya no será señalable el que un grupo humano se esté moviendo de un lado a otro con la facilidad con la que podría haber sido señalable en caso de que se hubiera hecho en julio de este mismo año, como referente. ¿Por qué? Por la pandemia, por la parálisis. Pero todo esto, ¿a qué va? Pues va a que veo hacia adelante que no solamente se va a retomar el proceso de migración, sino que se va a acelerar y hacer mucho más grande esta migración hacia los Estados Unidos. Habrá muchos centroamericanos que estarán pasando por México y que van a buscar desesperadamente encontrar una nueva opción en una nueva geografía promisoria que les permitiera realizar su sueño, que es el sueño de vivir mejor. Y esto yo creo que no es deplorable en el hombre, al contrario, yo creo que es digno de encomio el que haya seres humanos que al no ver condiciones óptimas para poderse desarrollar en el lugar en donde nacieron, busquen, claro, sin dejar de ver el doloroso desprendimiento de sus raíces, el tenerse que desplazar hacia otros horizontes. El hombre ha sido, por lo general, un ser que le ha interesado ver qué hay detrás del horizonte. Así empezó el hombre primitivo allá en las épocas del inicio del Cuaternario. El hombre se movía y en su nomadismo buscaba horizontes que fueran y tuvieran mejores climas, que tuvieran mejores condiciones de vida, en donde hubiera el prodigio de una naturaleza que te lo brindara todo, y con esto la recolecta, la cacería, la incipiente agricultura, fueron, digamos, los elementos que hicieron que el ser humano se desplazara, se moviera y migrara. Pero ahora, en pleno siglo XXI, ¿qué es lo que hace que el hombre se mueva y qué es lo que hará que se mueva hacia Estados Unidos? Bueno, que en Estados Unidos va a venir un boom. Luego de la pandemia tendrá que venir un regreso de una economía capitalista, consumista, monetizada a gran escala, y con ello vendrá una enorme iniciativa de parte de muchos seres humanos para tratar de llegar a este paraíso, para ellos, visto como paraíso. Christopher Landau, en ocasión del Día del Trabajo, el día de ayer, celebró esta relación en la que los mexicanos, los latinos y los mexicanos particularmente son parte de una labor que es fundamental para que Estados Unidos se mueva y funcione. Piensa que todo trabajo tiene dignidad y que quisiera reconocer y agradecer la gran contribución de los mexicanos que laboran en mi país, dice, en Estados Unidos. A los empleados estadounidenses y a los empleados mexicanos que se desempeñan en la sede diplomática y en la red de consulados
de los Estados Unidos en México también les agradeció su entrega y su trabajo. Y con esto atacaba uno de los temas que serán mucho más presentes de aquí y en adelante en la relación entre México y Estados Unidos, que es la ola migratoria. Porque en este momento todavía no empieza, digamos, la parte seria. Pero luego de que veamos el desempleo abierto en México, no solamente el desempleo, sino la imposibilidad de recuperarlo, la quiebra de empresas, la falta de poder adquisitivo y una economía deprimida y en recesión constante, entonces el problema migratorio y fronterizo se va a convertir en extraordinariamente complejo. Que no habrá forma ni que la Guardia Nacional, ni que la Policía Federal, ni que los gobiernos estatales, ni que nadie contenga. Bueno, ni el muro. Porque lo que es, y cuando la necesidad está ahí planteada, puedes hacer el intento de pasar 1, 2, 3, las veces que sean necesarias del otro lado. Así se va a poner la cosa. Y por lo mismo, el embajador, pienso que en su mensaje, lo que está diciendo es una cosa muy clara. Entendemos la función de los mexicanos en la economía norteamericana y la justipreciamos. Nos damos cuenta de su valor. Claro que sí. Nada más que de maneras legales. Es como la ven. Desde la óptica de un hombre que es no solamente un embajador de los Estados Unidos y México, sino un intérprete de los problemas presentes y futuros que ellos mismos están vislumbrando en sus pláticas estratégicas con las instituciones que en los Estados Unidos están diciéndole a cada embajador cómo es que tienen que abordar un problema. No se me hizo casualidad que el embajador de los Estados Unidos en México hablara ayer, día de descanso obligatorio en los Estados Unidos, sobre el trabajo de los mexicanos en la economía norteamericana. No se trata de despreciar lo que aquí los mexicanos hacemos en los Estados Unidos, sino al contrario, se trata de apreciarlo, de privilegiarlo, de exaltarlo, de agradecerlo, pero con una medida. Porque si el día de mañana se exacerba el problema y se vuelve mucho más limitativo, en este momento ya el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado mucho las reglas de los visados, mucho. Ya no es tan fácil migrar legalmente a los Estados Unidos. El propio ICE y el Departamento del Homeland Department, junto con el de Comercio, el del Trabajo y todas las instancias federales que inciden en este proceso migratorio, se han vuelto más complicados, más difíciles, no imposibles, pero sí cada vez más limitativos. La criba se va haciendo más angosta, más delgadita, más detallada. Y en ello creo que tú y yo tendremos que entender que habrá una nueva relación entre México y Estados Unidos, tomada otra vez con los alfileres de ver hasta dónde llega el problema social de México, que tenga que tener como tanque de amortiguamiento a la economía de los Estados Unidos. Hay cosas que aceptará Estados Unidos de México. Hay cosas que de plano habrá de ponerse más duro.